Estamos dando inicio a nuestra clase número 27, hoy 11 del mes de julio, 11 de julio, con el tema que corresponde precisamente a una de las P's que vimos la clase pasada. Vamos a recordar el tema de la noche de hoy, que ya se los envié precisamente al grupo, y hace parte de la verificación. Y dentro de la verificación es el primer tema que vamos a tratar la noche de hoy, que se llama inspecciones o auditorías internas en el sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, si quieren, colóquenle ahí como una nota que hace parte de la verificación del programa PHBA, que es del sistema Deming, ¿no? Y corresponde a la ley 1562 del capítulo 10 que vimos la clase pasada. ¿De acuerdo? Entonces, coloquémosle inspecciones o auditorías internas en el SG, SST, inspecciones o auditorías internas en SG, que es Sistema de Gestión, SST, Salud y Seguridad en el Trabajo. ¿De acuerdo? Como una nota, vamos a colocar lo siguiente. Las inspecciones hacen parte de la sigla B de verificar, de la sigla B de verificar. De la sigla B de verificar. Danielita y Sebas, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, por favor, como título vamos a colocar inspecciones o auditorías internas, inspecciones o auditorías internas en SG, que es Sistema de Gestión, guión SST, que es Salud y Seguridad en el Trabajo. ¿De acuerdo? Es el título con el que vamos a iniciar nuestro tema número 11 de la noche de hoy. Del capítulo 11 precisamente, coincidencialmente. El tema coincide con el capítulo, ¿no? Ya hemos visto 11 capítulos. Pa'l chance, pa'l chance. Ah, sí, vea, ahí está para el chance, vea. Para que le eche la patica, ¿no? Lo hace directo, combinado con pata, Mateo. Yo no sé, yo nunca he hecho chances. Ah, ¿nunca he hecho el chance? Ah, vea, pues. No, ¿cómo funciona eso? Cuando lo he hecho, es un sistema que tú juegas, creo que son 3 o 4 números, no sé cómo haya cambiado el sistema. Cuando yo lo jugaba con 3 números, eliges una lotería y tú puedes hacerlo combinado. Ejemplo, haces el 1, 2, 3 y se cayó 3, 2, 1, te lo ganas en cualquier orden. Obvio, con menos cantidad. Si le colocas la pata, que son los 2 últimos números, y por casualidad cayó 6, 2, 3, entonces te ganas el 2, 3 porque es los 2 últimos números que tú también apostaste. Entonces ganas mínimo, pero al menos libras la inversión y te queda un dinero extra. No sé si eso haya cambiado hoy en día. Bien, entonces el título es Inspección y auditorías internas, o sea, puede llamarse inspección o auditorías. Cualquiera de los dos términos lo pueden ustedes, cuando les digan de auditoría, es lo mismo de inspección. Cuando les digan de inspección, es lo mismo de auditoría, para que no se van a confundir en esos dos términos. Internas, ¿por qué? Porque hace referencia a el interior o la parte estructural, la parte de seguridad interna de la empresa, acorde al mapa estructural que ustedes hicieron
en referencia también al plan de emergencia y al plan de evacuación, ¿correcto? Entonces, punto aparte. ¿Qué colocamos ahí? Porque yo puedo dar otro, pero para que nos quede unificado el concepto. ¿Me recuerdan qué colocamos para que Daniela y Sebastián se nivelen? Nota, las inspecciones hacen parte de la sigla V de verificación. Gracias. Entonces, ¿listos? La sigla V de verificación, ¿no? Que está en el recuadro rojo, flecha roja, recuadro rojo, es el primer concepto que encontramos de arriba hacia abajo, ¿no? En cumplimiento a la ley 1562. En cumplimiento a la ley 1562. Sí. Como observación, este era o es uno de los formatos que nos hacían falta dentro del proceso PHBA o procedimiento Deming. ¿Se acuerdan? Que lo contemplamos en la clase pasada. O sea que ya en este orden de ideas le pueden hacer un chulito, porque ya hoy lo vamos a ver. Bien, listo, ya teniendo en cuenta y enganchando el tema de hoy con el plan Deming o el plan PHBA, planear, verificar, hacer y actuar, entonces ingresamos al tema de esta noche, que es el título que ustedes ya colocaron previamente. Ahora, vamos a mirar qué temas vamos a contemplar dentro de una auditoría. Entonces, colocamos temas a contemplar. Entonces, vamos a ver, pueden tomar nota, etapas de la inspección, ejemplos de matriz para inspección, los 7 formatos de inspección. Igual esto se los envié en la diapositiva, pero es bueno que tengamos estos temas, o perdón, subtemas como introducción a lo que vamos a ver dentro del capítulo número 11, ¿no? Para que nos quede organizado el capítulo. Vamos a ver el formato de evaluación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, que es uno de los formatos que suelen pedir cuando hay una auditoría por parte de el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo en especial o la Superintendencia de Industria y Comercio, denominada la SIC, ¿no? Como punto aclaratorio. Y por ende, eso nos lleva a desarrollar actividades de promoción y prevención, que es otro de los aspectos o formatos que nos hacía falta de contemplar dentro del proceso, ¿sí? Para los que tomaron nota del cuadro pasado, la etapa de promoción y prevención, ¿a qué sigla hace referencia? Cuando hablamos de promoción y prevención, sería medidas preventivas o correctivas, ¿no? Ahí se ven las dos. Promoción porque la publico. Prevención porque publico los factores que hay que prevenir. O correctivo porque anuncio, porque promociono, porque comunico los factores que se tuvo que corregir dentro del proceso, ¿cierto? Sea porque se modificó la planta, porque se construyó un muro nuevo, una oficina nueva, ¿sí? Entonces, esto hace que se nos mueva una cantidad de procesos internos nuestros dentro del proceso de salud y seguridad en el trabajo, ¿vale? Entonces, voy a esperar que tomen nota. Recuerden que como recomendación, una vez que ustedes contemplen o tomen nota de la diapositiva, dejen un espacio para que cuando vean y escuchen el video, tomen nota de aquellos apartes que se tocan en clase, que no se dictan, sino que los explico, pero que ustedes muy tranquilamente en el video pueden
tomar nota de esos aspectos que amplían o explican o aclaran el tema de la diapositiva, sea porque ustedes participen y aporten o sea porque su tutor les direccione el tema, ¿de acuerdo? Entonces, cuando culminen, por favor, me pueden informar, ¿vale? Me dan luz verde. Oiga, qué calor tan fuerte que ha estado haciendo estos días, ¿no les parece a ustedes? Sí, harto solecito. Claro. Y fíjense que indirectamente, eh, si estuviésemos trabajando ya y ejerciendo nuestra labor como residentes en una empresa, créanme que ahí, en esos momentos y por efectos climatológicos, también debemos de tomar medidas preventivas, porque donde no hay una ventilación, una extracción de olores o un sistema de ventilación, puede generar insolamiento, puede generar desmayos, ¿cierto? Pérdida del conocimiento en algunos empleados por falta de oxigenación o por suficiente o demasiado consumo de CO2, gas carbónico, y al no ser intercambiado por oxígeno, entonces puede generar este tipo de desconexión cerebral, como lo dicen a muchos. Otros le llaman el síncope. Entonces puede generar un síncope. Entonces, aquí también fíjese que casos particulares como estos nos llevan también a que tomemos medidas preventivas. Ahora, por otro lado, en oficinas hay que tener un buen sistema de ventilación. ¿Por qué? Porque hay horas pico, 2 de la tarde, 4 de la tarde, donde por efecto del calor, del bochorno, como les solemos decir muy coloquialmente, puede generar sueño y somnolencia en los empleados. ¿Y esto qué puede generar? Fallas en el proceso que estén realizando, que puedan tener un incidente o accidente en su puesto de trabajo. No solo en oficinas, también en un operario que no es en movimiento, sino que le toque estar sentado durante su jornada realizando la labor. Es tanto el calor, es tanto por falta de circulación de aire, que el mismo gas carbónico por efecto químico va a generarle sueño, somnolencia y puede generarle un posible accidente o incidente. Entonces, fíjense ustedes que detalles como estos también nos competen para tomar medidas, ¿no? ¿Ya culminamos, mi querido equipo? ¿O nos falta? Tranquilos que yo espero. Ya, profe. Señora, Pues ya podemos seguir. ya, perfecto. Muy bien. Entonces, en este orden de ideas, mis estimados, vamos a tocar el primer punto de la noche de hoy, antes de revisar y evaluar la actividad que teníamos o tenemos para la noche de hoy, que es riesgo y peligro. Entonces, como bien saben, el sistema de inspección de trabajo hace parte del PHBA, que es el sistema de verificación laboral. Como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, mi querido equipo, se las voy a ampliar para que ustedes vean cómo o de qué forma aquí esos inspectores están realizando lo que en este momento vamos a contemplar. Aquí, como ustedes ven, están haciendo la revisión de maquinarias, de la seguridad industrial, ante todo, y de la parte de salubridad o higiene industrial, ¿de acuerdo? Derramamiento de líquidos, desaseo en los puntos de trabajo, desorden en las herramientas y todo lo que haya, incluyendo también el estado de los uniformes, que obviamente pues deben estar en lo posible limpios, aunque sea muy complicado según el tipo de labor que realicen, pero en lo posible tener el uniforme en las mejores condiciones posibles en lo más cercano, ¿de acuerdo? Bueno, en este orden de ideas, entonces vamos a tocar el punto 11.1 que nos habla de las etapas de la inspección. La inspección obedece a unas etapas muy importantes que debemos de tomar
antes de iniciar a realizar los formatos o hacer el recorrido que ustedes vieron anteriormente en la fotografía. Entonces, las etapas se dividen en cuatro: preparación, inspección, desarrollo de actividades correctivas y adoptar acciones de seguimiento. ¿De acuerdo? Es preparación, inspección, desarrollo de acciones correctivas, ¿bien? Y adoptar acciones de seguimiento. Hago una pregunta, obviamente con 10 puntos en la noche de hoy. ¿Por qué en el tercer punto nos habla de desarrollar acciones correctivas y no preventivas? Es la pregunta. ¿Por qué creen ustedes? Profesor, disculpe, se le lagueó cuando se estaba hablando, así que no se le escuchó nada. Gracias. Repito, me corrigen si continúa sin escucharse bien. ¿Por qué en el tercer punto donde dice desarrollar por parte nuestra acciones correctivas, no dice acciones preventivas? ¿Por qué creen ustedes que hable de correctivas y no preventivas? ¿Ya mejoró el audio? Profe, porque, perdón, ¿puedo decir? Por favor. Mateo, Pues Mateo, yo que sí, está pienso, calmito. yo pienso que como se está haciendo una auditoría, Sí, se está revisando lo que básicamente está bien y está mal dentro del sistema de gestión. Entonces hay que hacer correctivos, hay que hacer acciones correctivas porque pues se supone que ya hay un plan es que está en marcha y pues lo que se pretende es como hacer las correcciones o hacer las mejoras o hacer las, digamos así, puntos que se deben trabajar. ok, muy bien, Claudia. Aquí ya te doy los 10 puntos, sí, es correcto. A ver, cuéntanos, ¿qué nos dice Julie? ¿Qué opinas tú, Julie, con respecto a la pregunta? Pues, profe, lo que yo digo es verdad, ¿Sí? ¿Por qué? sí es verdad, porque para hacer la preventiva hay que tener la correctiva, Al revés, para hacer la correctiva hay que tener la preventiva. prevención primero, Eso, primero es hay que, preventivo y después es hay que correctivo. tener la preventiva en el, Ah, bueno, perfecto, muy bien. Sí, es correcto. Entonces, teniendo en cuenta que primero bueno, hay que revisar. Ahora, pueden haber dos factores. Pueda que la preventiva la sostengamos porque no se ha presentado ningún inconveniente y porque hasta ese día que hicimos la evaluación, la auditoría está funcionando bien. Caso contrario, aplicamos la correctiva. ¿Qué opinas, Mateo? Pues cuando uno hace la inspección, en el caso que usted comenta ahí, dice acciones correctivas, debido a que como uno está inspeccionando las acciones preventivas que ya habíamos tomado, Ajá, entonces tiene muy presente que si sucede algo, ¿cómo lo corregimos? Por eso acciones correctivas. muy bien. Y recuerden que esas acciones preventivas hacen parte de dos elementos, de la política en salud y seguridad, que es lo primerito que debemos revisar. Segundo, del plan de evacuación. Tercero, del plan de emergencia que cubre, dijéramos así, el 80% de la seguridad, tanto estructural como humana de la empresa. Muy bien. Danielita, ¿qué opinas? O Sebastián, ¿quién de los dos está ahí en línea? Por ahí le pasó a Daniela. Gracias. Oye, Ay, la lanzó de una, ¿no? Eso fue de una. de una me tiró. De una la lanzó al agua, pues. Eso fue en un empujoncito. De una. Ay, horrible. Eso es lo que es. Las peores puñaladas vienen de la familia. Es que primero son mujeres. Oiga, pues, oiga, eso estuvo fuerte. Cuéntanos, Danielita, ya después de que te mandaron al agua, ¿qué dices tú? Me esa es la pregunta, profesor. Por supuesto. ¿Por qué en el tercer punto nos habla de que hay que desarrollar acciones correctivas y no preventivas? ¿Por qué no toca la parte preventiva, siendo que es primero? Porque ya se hizo, me imagino.
porque ya se hizo. ¿En qué momentos hicimos esas acciones preventivas? ¿En qué etapas? Pues cuando se hace la prevención, lo primero se hace eso y después se corrige. Claro, como definición está bien, pero la pregunta es, ¿en qué etapas de nuestro proceso que hemos visto hemos tomado medidas preventivas? Las dije hace un momento. Hablé de tres Al etapas. público. Pero le digo algo. No sé. Ay, no. Listo, entonces, Oh, ojo a eso, muchachos. Profe, las etapas preventivas desde la política, desde que se realiza la política, ahí es donde empieza a hacerse las etapas, la prevención de lo que, Ok, exacto, esa es una. La segunda, ¿cuál es, Sebastián? el plan de emergencia. Ah, bueno, el plan de emergencia, muy bien, Claudia. ¿Y la tercera, cuál es? ¿Cuál será la tercera? Eh, El plan de evacuación, ¿no? Entonces sería política de seguridad, plan de evacuación y el plan de emergencia. En esos tres aspectos, entre otros, ¿no? No son los únicos, entre otros y los más principales, hemos tomado medidas preventivas que al evaluarlas con los formatos que les voy a compartir, veremos si se ha cumplido y no hay necesidad de tomar acción correctiva o si hay necesidad de tomar una acción correctiva para evitar que se presente nuevamente un incidente, accidente o enfermedad laboral. O porque vemos de que posiblemente esa acción preventiva en algún momento va a reventar y es mejor tener el plan B. ¿El plan B cuál es? La acción correctiva. Bien, ok, ya nos queda claro entonces en qué momento, por qué no y en qué etapas debemos de aplicar la acción correctiva. Bien, hablemos de la primera. ¿Cómo hay que preparar una inspección? ¿Cómo se prepara antes de imprimir formatos y empezar a hacer el recorrido? Entonces, primero, comience con una actitud que positiva. No comencemos a decir, no, falta ver cómo nos va, esto debe estar patas para arriba. O sea, ¿por qué? Porque predisponemos al equipo de trabajo. Entonces, vamos, es interesante que ustedes inyecten a la persona, a su equipo. Bueno, vamos a hacer una inspección, vamos a mirar los puntos positivos, también donde hay que hacer correctivos. Recuerden que no hay errores, no hay fallas, lo que hay son oportunidades para corregir lo que hemos visto. Una falla no significa el fracaso o que no funcionó el plan de emergencia o no funcionó nuestro trabajo o que lo que estamos haciendo no ha tenido resultado. No, sencillamente son oportunidades que nos permiten evaluar dónde hay que hacer ajustes, que es lo que le llamamos acción que correctiva. Muy bien. Entonces partimos de ese principio. Segundo, planificar la inspección. ¿Qué es planificar la inspección? Es a través del mapa que ya hemos hecho. Mire que aquí el mapa no solamente nos va a servir para la evacuación o para en caso de una emergencia, sino que nos permite con el mapa poder iniciar o planificar dónde empezamos y dónde terminamos, ¿correcto? Para poder con el mapa poder clasificarlos. Área A, área B y área C, ¿correcto? Pues, ¿qué hacemos con el mapa? Entonces, producción es el área A, vamos a hacerle primero la inspección ahí. Después, la inspección al área B, que es la parte de bodegas. Y la parte C, que sería oficinas, recepción, que es la parte ya ejecutiva. Cuando hablo de ejecutiva es porque ejecuta, porque realiza una gestión de todo lo que se produjo o se compró a través de materias primas o se almacenó. ¿De acuerdo? Entonces, profe, una pregunta. claro que sí. En esa inspección, bueno, usted lo va mostrando por área, ¿cierto? Lo va primero en estas, después eso. Entonces, en esa inspección se van llenando o se van revisando en vista de los formatos las cosas que positivas, que bueno, lo que se está haciendo y lo que no, ¿cierto? Esto se está haciendo, esto no se está haciendo. ¿Qué formatos específicos vienen ahí? Claro, son 7 formatos que ahorita se los voy a compartir, que los vamos a ver y que obedece a unas preguntas claras.
ya el formato viene listo con las preguntas donde usted mira la pregunta, hace la inspección ocular y coloca sí, no y No. las observaciones y lo que se debe hacer como acción preventiva o acción correctiva. Como otro aspecto, el formato le va a decir cuándo hay que realizar la siguiente inspección. No necesariamente las inspecciones obedecen a un corte que la voy a hacer cada 6 meses o cada año. La inspección obedece al nivel de gravedad que yo encuentre en una de las áreas que estoy evaluando, ¿correcto? Entonces, habrá una inspección que debo volver a realizarla en 15 días o en un mes. Habrán otras que le puedo dar 3 meses o 6 meses. ¿Por qué? Porque no se presentaron ocularmente frente a las preguntas del formato alguna novedad que me obligue a volver otra vez a hacer la revisión y a mirar si la medida preventiva se aplicó o se corrigió. Obvio que hay que hacerlo, pero por eso el formato les va a preguntar específicamente en este formato que va a evaluarle, dijéramoslo así, el aseo o el botiquín de primeros auxilios, cuando usted va a hacer la siguiente revisión. Y resulta que en el botiquín usted encontró que hay faltantes de producto, que hay productos vencidos, que hay medicamentos. Entonces, ¿qué indica? Usted genera la solicitud, que sería el plan preventivo, pues correctivo, ¿no? Porque, o preventivo si es que jamás han hecho una inspección. Si jamás han hecho una inspección, sería preventivo, que sería la solicitud de elementos que correspondan si el botiquín es A, B o C, que lo hablamos cuando vimos el plan de emergencia. De acuerdo al tamaño del botiquín, si contiene los elementos que por norma deben estar. O si ya están vencidos, recuerden que todo elemento que está dentro del botiquín, ahora por norma, cuando usted compra ese elemento, el paquete, los apósitos o las gasas o los palitos baja lengua, que no solamente se utilizan para hacer revisión de la laringe o faringe, que eso lo hace un médico especializado, se utiliza también para entablillar un dedo o entablillar alguna área sensible mientras llega el primer auxilio, que es la ambulancia. Bien, entonces, como vimos de que hay anomalías en las botiquín y nunca se había hecho alguna inspección, sería la medida preventiva de hacer la solicitud. Esa solicitud le damos el lapso de una semana o 2 semanas, mientras que pasan pues depende del proceso que tengan interno de compra, se pasa la solicitud, compra, se autoriza y se hace la respectiva compra. O si la autorizan a usted, se hace la compra directa. Una vez que se haga esto, entonces se hace el cambio de todos los botiquines. Y obviamente como esa función usted la va a delegar, llámese al jefe de área, llámese al COPAS o a su equipo de trabajo, entonces, ¿cuál sería el objetivo? Hacer una revisión a corto plazo, porque usted encontró una anomalía. Hacerla en un mes o en 15 días, una vez que ya esté autorizada la orden de compra. ¿Por qué? Porque usted pudo haber revisado, haber pasado la inspección, haber hecho la solicitud y usted queda o yo quedamos confiados en que se hizo el proceso. Y resulta que eso quedó traspapelado, no hubo quien gestionara eso, no hubo quien revisara y por eso la ve de verificar. Entonces nunca verificamos que se hizo o no se hizo. Y cuando pasa un mes o por casualidad nos llegó una auditoría, encuentran la misma anomalía. Entonces la pregunta es, pero si yo hice el proceso, yo pasé el formato, pasé la solicitud, pero ¿qué ocurrió? Que nunca se verificó y como no se verificó, es como si no se hubiera hecho nada. Quedó en el papel, pero en la acción no se realizó. Entonces, el cumplimiento o la revisión depende del tipo de gravedad que usted haya encontrado en esa área en específico. Respondiendo a tu pregunta, si hay formatos, que esos formatos los vamos a compartir ahora, ¿de acuerdo, Claudia?
Sí, señor. Bueno, bien. Ya hablamos de la planificación, que vamos a coger el mapa, lo dividimos en 3 o 4 áreas según lo grande que sea, grande, mediano, pequeña que sea la microempresa. Bien. Tercero, determine lo que va a observar. Y esa determinación de lo que va a observar obedece a qué? De acuerdo a los formatos que hayan o que están establecidos y de acuerdo al tipo de empresa, entonces vamos a determinar si ese formato aplica o no, porque si no existe ello, pues obviamente no podemos hacer una auditoría de algo que no tiene la empresa o un área que no tiene la empresa, pero que está dentro del proceso del formato. Entonces, hay que tener muy claro qué es lo que vamos a observar. Ahora, dentro de esa observación ocular, debemos de determinar si es por primera vez o es para corroborar que la inspección que se hizo anteriormente se esté cumpliendo, se esté llevando a cabo y que no genere ningún incidente, accidente o enfermedad laboral. Siguiente, sepa qué busca. Hay que tener muy claro qué es lo que busco. Entonces, generar correctivos, generar verificación, revisar procesos, revisar equipos, revisar aseo, revisar seguridad, higiene industrial o seguridad industrial. Seguridad industrial referente a máquinas y lo que la máquina puede generar en los empleados, que son riesgos o peligros. O la parte de higiene industrial, que hace parte del SOSOMA, que es lo que corresponde a el aseo, limpieza, eliminación de hongos, eliminación de algún agente que pueda generar una infección en la manipulación o en el producto mismo. Me explico como les dije alguna vez. Muchos hacen el aseo solamente por el pasillo, pero difícilmente o raramente mueven equipos, mueven máquinas para hacer limpieza y desinfección con químicos. Atendiendo que si voy a manejar químicos, debemos de atender a uno de los 5 factores de alto riesgo, que es manejo de químicos. Saber qué químico voy a utilizar, qué ácido, para poder quitar el óxido que me generó la máquina debajo de o el equipo debajo de, para poder eliminar cualquier agente infeccioso. Entonces, que genera, por supuesto, óxido, daña la maquinaria, daña el proceso de la materia prima y pueden generar problemas cuando el producto salga al mercado. O, más puntual aún, que pueda generar algún tipo de infección, tétano o cualquier tipo de anomalía en algún empleado, que al quitar, limpiar o correr, se raspe o se corte con una lata o un utensilio que está oxidado por humedad, por descuido, por hongos, y eso le puede generar una infección en diferente grado. Siguiente, haga la lista de verificación, y la lista de verificación obedece a los formatos que aquí aplica. Esa lista ya está en los 7 formatos que vamos a ver. Revise y enfoque la inspección previa, ¿cierto? Es decir, revise si anteriormente hubo inspecciones, mire, lea, para que usted pueda saber sobre ese formato, sobre esa inspección ocular, si se corrigió, si se hizo o no se hizo, o todo está marchando bien. Aparte dice, consigue herramientas y materiales. Por supuesto, una inspección no se puede hacer así abierta y a la ligera. Recuerden que la primera persona que hay que proteger en la empresa, que hay que tener medidas de seguridad antes que el empleado, somos nosotros. Entonces, de acuerdo al sitio que usted vaya, usted con su equipo a realizar la inspección, utilice los elementos de protección personal, sea porque haya electricidad, sea porque haya hongos, sea porque hayan gases, áreas confinadas, sea porque sea alturas, cualquier tipo de los 5 trabajos de alto riesgo. Entonces, recuerden que son 6 tipos de protecciones que debe tener nuestro cuerpo. Usted evalúe
qué tipo de EPP necesita usted y su equipo para poder hacer ese tipo de inspección en ese lugar en particular. Bien, eso es la preparación como tal, que en PHBA sería planear, la P. Veamos la inspección. Oriéntese por medio del mapa y la lista de verificación. Aquí coincide con lo que les dije inicialmente. El mapa que ustedes hicieron aplica para que usted pueda saber cómo divido mi trabajo y por dónde inicio y a dónde termine para no empezar en zigzag y que estoy al final y después voy a la mitad porque va a quedar algún área sin verificar. Podemos repetir información o puede quedar información sin diligenciar. Entonces, empecemos en un orden. Es lo que se llama en salud y seguridad, haga un barrido. Y el barrido es, bien sea de izquierda a derecha o de sur a norte, pero que quede todo cubierto, las áreas totalmente cubiertas. Acentúe lo positivo. No solamente diga, ay, mire lo malo allá, mire qué tal cosa, mire tal cosa. No, también resalte lo bueno que está haciendo. Oiga, está muy limpio este equipo, los felicito. O sea, genere empatía entre su trabajo y la inspección y no que lo vean como, uy, llegó el de seguridad, no, qué pesadilla. Ahora, ¿qué problema nos va a encontrar? No, equilibre. Siempre, aunque sea tan negra el panorama, debe haber algo bueno. Rescate eso bueno para que alivie la tensión en las personas y rompa usted el hielo y se genere una empatía de trabajo en qué? En equipo, no en repúblicas independientes. Ustedes hicieron mal, verán cómo se defienden, yo voy a hacer el informe. No, venga, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cuándo nos programamos? ¿Cuándo nos reunimos? Sí, o sea, genere un equipo de trabajo en cada área y eso hace que el trabajo sea en armonía. Bien, por otra parte, busquen los aspectos que se encuentran fuera de la vista. Claro, lo que les decía ahorita, no solamente lo que ocularmente podemos ver, sino lo que está por fuera del radio ocular. ¿Qué está por fuera del radio ocular o del RO, radio ocular? Del radio ocular está debajo de, en los rincones de, debajo de las estivas o encima de. Siempre las áreas donde no es fácil tener una acción ocular visual y que se escapa de nuestra vista, créanme que ahí vamos a encontrar algún tipo de detalles, algún tipo de detalle que es para corregirlo. Una recomendación como ética profesional y es, eso está mal, eso ustedes son muy cochinos, muy descuidados, muy desasiados. No, dígalo con otras palabras. Recuerden lo que les dije, no está en lo que se dice, sino en la forma como se dice. Ustedes han hecho muchas cosas positivas acá, hay que resaltarlas. Sería importante si corrigiéramos esto, esto y esto. Está diciendo lo mismo con otras palabras, el cual no va a hacer sentir, mejor dicho, como punto aparte al equipo de trabajo y eso va a generar internamente, no, pero mire, a todas horas diciéndonos que mal, y si yo soy muy aseado, que el hecho que eso esté sucio no es culpa mía. Entonces va a generar roces personales y grupales también. Eso hay que evitarlo como ética profesional. Listo. Clasifique los peligros. De ahí entonces el tema que vamos a ver después de este. ¿Qué es un riesgo y qué es un peligro y qué es la consecuencia? Es lo mismo que vimos en accidentes. Efecto, causa y consecuencia. Bien. Adicionalmente, determine las causas básicas de los actos y condiciones inseguras. ¿Recuerdan cuando vimos el tema de accidentes que habían actos inseguros y condiciones inseguras? ¿Recuerdan ustedes por 10 puntos qué es acto inseguro y condición insegura? A ver, ¿quién se va a ganar? Busquen en el capítulo de Yo. accidentes. A ver, señora.
El acto inseguro o la situación insegura se refiere a cosas causadas por el medio ambiente, o sea, algo que está fuera que no está fuera del alcance de nosotros, un terremoto, un accidente provocado por el ambiente, sí. Y el acto se refiere a un algo que está provocado porque el trabajador no hizo algo y se descuidó, no tenía elementos de protección personal o algo así, se distrajo y causó el accidente. Listo, mi doctora Claudia, ya 20 puntos, muy bien. Listo, ok, permítame. Listo. Eso es muy bien. Entonces, hay que determinar, entonces, qué tipo de peligro o riesgo va por acción que está fuera de nuestras manos o o qué acción vamos a prevenir que está siendo provocada por el empleado, sea porque no está utilizando los elementos de protección personal, sea porque no está cumpliendo el tema de de la inducción o reinducción que usted le suministró. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Aquí juega el tema de los permisos, el tema de los procedimientos que ya vimos en capítulos anteriores. Muy bien. Ahora, vamos al tema de la pregunta que les hice ahorita. Desarrollar acciones correctivas, sí. Primero hay que establecer controles. ¿Qué tipo de controles voy a generar? Y control es algo que me permite de que las cosas no aumenten, no se salgan de control, sino que hasta donde pude detectar, poder generar límites y poder controlar esa parte. No pretenda solucionarlo todo. ¿Por qué? Porque en ese proceso quedarán unas cosas a medio hacer, otras cosas bien hechas y otras cosas que no se hicieron. Haga lo mismo. Identifique qué es lo urgente de lo prioritario. Siempre hay dos, que es el cuadro de Eisenhower. Detecte primero lo urgente de lo prioritario. Entonces, ¿qué es lo urgente y qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que toca hacer inmediatamente y qué otros aspectos que sin ser y sin descuidarlos podemos hacerlo posterior que haga lo prioritario, ¿de acuerdo? Entonces, siempre clasifiquemos el nivel de daños y encasillémoslos en prioritarios y en urgentes, ¿de acuerdo? Para poder así darle un orden, darle una prioridad. Una vez controlado, organizado, pasamos al siguiente punto. Habrán factores y funciones que usted puede delegar. Delegue, no pretenda hacerlo todo. Y valga el punto de decir de pronto por ganar protagonismo. Yo hice, yo organicé. No, porque nos podemos quemar en el proceso. Delegue, trabaje en equipo. Y aquí el trabajo en equipo y el delegar es importante tanto para el que usted le asigna la función como para usted. Evita tanto desgaste. Es que lo nuestro, como ustedes muy bien lo han visto, nos toca estar en todo desde el empleado, como la estructura, como generar escenarios de riesgo y peligro, qué pasaría si, y si eso está así, qué podría ocurrir. Créame que es un desgaste mental muy fuerte, un desgaste mental. Obvio, si queremos ser residentes profesionales. Y cuando hablo profesional, no me refiero a un documento o un diploma que diga que somos profesionales, tecnólogos o técnicos. Me refiero a la ética laboral y que su trabajo sea acorde al profesionalismo con que usted ha venido estudiando y desarrollando su actividad. El otro, donde hay que establecer controles. Uno, en la fuente, es decir, en el origen del daño. Dos, en el medio, es decir, en el entorno. El siguiente, en la parte administrativa para generar procesos de autorización, comunicación o renovación de documentos o formatos. Y el último, en el uso de elementos de protección personal, que usted ya lo hizo cuando vimos los tres formatos: formato de entrega,
formato de herramientas y formato de auditoría al personal que yo ocularmente verifico, llego, tengo el formato de los 5 empleados y por área y reviso ocularmente. A ver, ¿el señor hoy tiene el casco? ¿Sí o no? ¿Tiene los guantes? ¿Sí o no? ¿Tiene esto? ¿Sí o no? Lo llama aparte, le hace el llamado de atención, lo deja por escrito como notación. Al señor el día tal se hizo la auditoría de acuerdo a ese formato y se encontró que el señor fulano de tal, del área tal, no tenía X EPP. Se le llamó se le llamó la atención o se le comunicó verbalmente, dándole a entender y a conocer las causas y consecuencias que puede tener al no usar el elemento de protección personal que afectan la vida de él, como también la parte administrativa y estructural de la empresa. Eso ya lo vimos cuando vimos CPP y los 3 formatos. Esto es como recorderes. Bien, entonces ya sabemos en dónde debemos tomar acciones correctivas. En la fuente del riesgo o el peligro, en el medio o en el entorno, en la parte administrativa como procesos y en el uso de elementos de protección personal, que es empleados. Y por último, hay que adoptar acciones de seguimiento. Y acciones de seguimiento es lo que en PHBA se llama verificar. Verifique, constate. No se confíen que como yo hice muy bien el proceso, llené el formato, hice la solicitud, documenté todo muy bien, hasta ahí llegamos. No, señor, no, señora. Esa es la mitad del proceso que se llama en PHBA planear, pero usted debe, aparte de constatar que se haga, verifique que sí se hizo y que se hizo completo. Entonces, es un punto muy importante, garantizar que se hagan las recomendaciones apropiadas, que si la recomendación es que el señor se retire, o sea, reubicar al señor del escritorio, que el computador le da directamente los rayos del sol a la pantalla, forza la vista, que se haga, que cuando usted llegue, encuentre que el señor no continúa ahí, sino que el señor está reubicado o que la ventana se le colocó una cortina que permite filtrar los rayos solares y que no le afecten. Otro, redactar la orden de trabajo. Claro, la solicitud de lo que usted necesita. Controlar la programación y el presupuesto para completar la acción. Hay empresas que le dicen a usted, mire, el Departamento de Salud y Seguridad del Trabajo tiene un presupuesto mensual, trimestral, semestral, anual de tanto. Usted debe jugar con ese presupuesto y no gastarlo en un mes y los demás meses, ¿qué? Al no ser que sea algo súper extra, que se le fue todo el presupuesto acá y deba pedir una reinyección de presupuesto, pero porque algo justificado. Se incendió la empresa, hubo un problema serio, un derrumbe y obviamente el presupuesto se absorbió en 2 meses. Casos fortuitos, ¿correcto? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Verifique la acción, bueno, que se haga todo de acuerdo a lo programado. Ya les dije que sí, la auditoría yo la hice y debo realizarla en 15 días por la gravedad. En 15 días voy y verifico que se hizo y si no se hizo, ¿por qué no se hizo? No buscar culpables, buscar las causas y solucionarlas. No hay que buscar culpables, que es por usted, por su culpa y por su culpa y por su gran culpa. No, ¿por qué no se hizo? ¿Quién estaba responsable de esto? Bueno, venga para acá, ¿por qué no se efectuó esto? ¿Por qué no me lo comunicó? Ahora, ¿qué vamos a hacer sobre esto que no se hizo? Y tomar acciones inmediatas. Siguiente. Etapas del desarrollo, construcción y modificación que van en el formato. Comprobar lo adecuado de las acciones ejecutadas. Seguimiento. Efectuar una revisión final después de las medidas que se han aplicado por algún tiempo.
seguimiento, que es cuando les dije el formato le coloco cuando debo hacer la siguiente auditoría para verificar que lo que planeé, que lo que programé, efectivamente se hizo. ¿De acuerdo? Esto, mi querido Profe, una pregunta. Denny. Una pregunta, y si usted, bueno, cuando uno hace esa verificación y hace la, digamos así, hace la inspección y hace digamos, las recomendaciones, usted dice que volver en, qué sé yo, 15 días, 20 días, usted vuelve y no se ha hecho nada, ¿y qué pasa? Bueno, entonces ahí se hace una acción correctiva determinando primero qué no se hizo, las causas del por qué no se hizo y sobre esas causas tomar soluciones inmediatas. Lo primero es detectar qué no se hizo, reunir al área que estaba responsable de esa función, de esa responsabilidad, verificar las causas por qué no se hizo y tomar medidas. No se hizo porque contabilidad no autorizó, porque el gerente no estaba. Sí, siempre hay que detectar la causa raíz y sobre esa causa raíz empezar a armar un plan de reestructuración, se llama eso, un plan de reestructuración final. ¿Qué me indica? Que ya el seguimiento no lo voy a hacer en 15 días, en 8 días o a mitad de semana, porque es algo que en algún momento la ley de Murphy no falla y puede afectarme. ¿De acuerdo? Y aquí no van a mirar ni la ARL investigativa, ni la empresa, ni recursos humanos o la fiscalía. No va a mirar lo que hicimos, sino va a mirar por qué no se hizo y usted qué hizo para que eso se cumpliera. Se van a concentrar en la etapa final, así hayamos hecho todo un proceso muy bien documentado, pero no le dimos seguimiento. ¿Qué concluyo diciendo? El PHBA es importante, pero lo más clave del PHBA del sistema Deming es que verifique y constate que las cosas se hicieron. A nosotros nos miden por resultados más que por operatividad. La operatividad hay que hacerla, es importante, es algo técnico profesional, pero más es el resultado que esa operatividad programada se deba hacer. ¿De acuerdo, Claudia? ¿Respondí tu pregunta? Sí, profe, gracias. Con gusto. Voy a enviarles esta diapositiva para que la tengan y por favor, clave, tomen en cuenta esos factores que son vitales en la inspección que ustedes van a realizar en sus áreas, ¿de acuerdo? Vitales. Aquí recuerden que el ojo debe estar, mejor dicho, atento. No puede dejar escapar nada, no se lleve audífonos, no se ponga a escuchar música, no se ponga a ver videos de TikTok, no se desconcentre con otros temas, ubicado, concentrado y definido. ¿De acuerdo? Recuerden que todo, si llega a pasar algo, el primero que van a llamar a rendición de cuentas es al residente. No, pero es que yo le encargué esa labor a fulano de tal. ¿Y usted por qué no verificó? El responsable es usted. Recuerden la carta de compromiso que usted firmó cuando ingresó a la empresa. Recuerda ese formato, una carta de compromiso. Miren los puntos que aparecen ahí. Les pido que la recuerden. Esa carta de compromisos se cruza con esto, con el PHBA y con la inspección que usted y yo vamos a realizar en esa área en particular. Bien, permítame que me llame, que me active el WhatsApp, que me abra la aplicación y les mando la diapositiva para que ingresemos al siguiente punto. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta en particular? ¿Está quedando claro el tema de inspecciones? Ya se las había enviado, ¿cierto? Sí, mira, aquí está. Ay, Sagrado Rostro.
Para les da ritmo. Así. Esa imagen la colocó Mateo. ¿Cómo colocó Mateo? Señora. Ah, sí, señora. Oiga, Mateo, muchas gracias. Qué detallazo el tuyo. Bueno, recuerden que el Pues tema, él es el secretario, ¿no? sí es el secretario, ¿no? Pero hoy está pilo, está pilo. Muy bien. Vea, aquí tenemos entonces lo que les hablaba del ejemplo de una matriz de inspección. Vea, aquí aparece entonces, este es el ejemplo, este es un ejemplo de una empresa de producción de alimentos con 250 trabajadores y un equipo en salud y seguridad en el trabajo. Entonces, mire cómo se hace una matriz que la haremos posterior cuando entremos al tema de matrices. Entonces, mire, se toman 4 aspectos como consolidado, como un informe global. Dice, tipo de inspecciones que se hizo, cotidianas, informales, es decir, que era por ser una empresa de producción, toca hacer inspecciones muy repetitivas y a corto tiempo, por lo mismo, porque hay un proceso continuo en línea. Periodicidad, una o varias veces al día. Entonces toca hacer chequeos. Chequeo que la máquina esté funcionando, que usted pidió revisión de la máquina, le hicieron la revisión, compraron los repuestos. Ahora verifique que la máquina no está presentando ningún otro tipo de problema que pueda perjudicar la vida o la integridad de la persona independiente de la producción, porque eso lo hará el jefe de producción. Aspectos a evaluar. Ojo, manejo del equipo peligroso, lo que les acabo de decir. 2, trabajo cotidiano en altura. 3, trabajo cotidiano en caliente. ¿Sí ve? Esa empresa trabaja esos 3 tipos de peligros de alto riesgo de los 5. Entonces toca estar verificando esto. ¿Correcto? Cuéntame, Daniela o Sebastián. Pero era para informarle que en 2 minuticos acá la llamada. Ay, gracias. Y por último, los responsables que usted delegó esas funciones o esos aspectos o puntos son los trabajadores y supervisores de esa área. ¿Sí ve? Como ven, el trabajo es en equipo, como lo vimos en el procedimiento, en un caso real, en equipo. Mis estimados, ya les mando esa diapositiva, ya les envío el siguiente link.
Les voy a enviar el instructivo de un formato de inspección, ¿oyó? O sea, estos términos seguramente los van a encontrar para que tengamos presente que hay que colocar en esos aspectos o en esos puntos, ¿de acuerdo? Entonces les voy a enviar el formato para que lo tengan ahí también, como información cuando nos toque tramitar. Entonces, procedimientos. ¿Sí les están llegando las diapositivas? Sí. Sí, profe. Vale. Estamos dando duro, ¿no? Al tema. Y les digo por qué. Porque los formatos, ahí se nos va a ir un tiempito, yo creo que hasta 2 clases. Entonces es bueno que tengamos muy bien claro estos aspectos antes de entrar a los formatos, ¿no? Ya aquí por lo menos ya hemos adelantado un buen terreno cuando nos toque tramitar el formato ya general, en la práctica misma. Bueno, entonces mi querido equipo, en este orden de ideas, tomemos nota de los tipos de inspecciones que hay. Entonces, por favor, vamos a tomar el título. Entonces, coloquemos tipos de formatos de inspección o auditoría. O sea, las áreas que vamos a cubrir. ¿De acuerdo? La foto que ustedes ven ahí es el formato que hace parte de este aspecto, que ahorita los vamos a ver, no se preocupen. No hagan el formato, solamente coloquen ejemplo 1.11.3, formatos de auditoría o inspección, área, oficinas y cocina. Entonces, si empecé de producción de atrás hacia adelante, de pronto haya una oficina o haya una cocina. Puede que hayan hasta 3. De pronto la cocina de los empleados para calentar su almuerzo, la cocina de los de oficina para calentar el almuerzo. No porque haya división de clases, sino porque por la distancia, ¿no? Por el desplazamiento, por muchas cosas, ¿no? Entonces, ya colocamos el primer tipo de formato. Perdón que se me brincó. Cuando terminen el título, por favor me informan. .3 formatos, inspección, auditoría, áreas, oficinas y cocina. Hola, Yuli, ¿cómo estás? Bien, profe. Entonces coloquemos como título áreas de formato o tipos de formatos. ¿Qué título colocamos? Tipos de formatos de inspección de auditoría. Eso, gracias. Entonces coloquemos ese título, Yuli, y escribimos el primer tipo de formato que tenemos. Aclaro lo que les decía al equipo, Yuli, si empezamos de atrás hacia adelante, es decir, de producción hacia adelante hasta oficinas o recepción o entrada principal, es posible que ahí encontremos una oficina o 2 oficinas, sea la oficina de producción o la oficina de empaque, donde va a estar el jefe de producción o jefe de empaque o el jefe de procesos o control de calidad. Pueda que haya una cocina, la cocina donde los empleados de producción calientan su almuerzo o se reúnen a almorzar, dado el caso. Pueda que haya otra cocina en el área de oficinas, en la parte ejecutiva, sí, es posible. Hay más oficinas, es correcto. Entonces, a eso hace referencia, no es que nos toque brincar de allá para acá, no. Si no hay cocina y no hay oficinas ahí, seguimos, continuamos, sin
empezar a picar por todo lado, ¿no? La idea es no hacer un barrido garantizado y no picar, porque es que el formato me dice, entonces me voy a buscar, no. ¿Listos? Nos vamos al siguiente formato. 1.3. Formatos de inspección o auditoría. Ah, ya. Ya, es que lo repetí, perdóneme, se me devolvió. Ahí está, formatos de inspección o auditoría, áreas, almacén, bodega, archivo y áreas comunes. ¿De acuerdo? Cuando termine de tomar nota, me dicen porfa para saber si paso a la siguiente o los espero. Cuéntame, Mateo. Profesor, ¿podría brindarme ejemplos de áreas comunes Áreas en lugares donde es muy posible que uno esté laborando? Sí, señor. Áreas comunes es el área por lo menos de zona verde, el área de descanso, el área de recepción, es una zona común. ¿Por qué común? Porque es el sitio donde pueden llegar varias personas a descansar, a dialogar. Sí, son áreas como en alguna empresa será la recepción, en otras áreas, en otras empresas tienen su zona verde, tienen sus áreas de reunión, ¿no? Entonces son zonas comunes. ¿Por qué? Porque ahí es un sitio de reunión, de descanso fuera de áreas o de un sector laboral, ¿no? Entonces son aquellas áreas que permiten reunirme, permiten descansar, permiten dialogar con un cliente, ¿de acuerdo? Llámese recepción o una sala de recepción general o llámese zonas verdes, ¿no? Hay empresas que tienen zonas verdes. ¿Clara tu pregunta, Mateo? Sí, señor, gracias. Bien, con mucho gusto. Cuando culminemos, pasamos a la siguiente, ¿le parece bien? Sí, señor. Bueno, entonces pasemos a la siguiente. Tenemos entonces formato de inspección auditoría. Ay, perdón, yo creo que se me devuelve la diapositiva. Ahora sí, Perdón, ¿podría enviarnos las capturas? Es que no se alcanza a ver desde la reunión. pues igual como son los títulos, si quiere yo se los dicto, ¿les parece bien? Sí, solamente así, O sea, los formatos nos los comparte después. Claro, claro, sí, yo les mando ese formato en Excel para que lo puedan imprimir y podamos tramitarlo en su microempresa y a través del mapa que usted realizó, ¿de acuerdo? No, claro, esos formatos yo se los envío en Excel. Esa es una captura que tomé para que miremos cómo está estructurado el formato, pero no hay que hacer el formato ni lo vamos a hacer sobre este porque quedaría muy dispendioso por lo pequeño que queda la letra y no se entiende, ¿no? No, ese es un ejemplo de captura. Es un ejemplo del formato como es, ¿no? De acuerdo, gracias. Con gusto. El siguiente sería formato de inspección, áreas, elementos de botiquín y comportamiento del personal. Entonces aquí habrán personal que son agresivos, que son callados, que son depresivos, que son eh, con diferente comportamiento psicológico que puede afectar el área de trabajo. Recuerden y nos devolvemos a las primeras clases, a la segunda clase exactamente, donde hablamos de que la salud se divide en tres según la OMS: salud física, salud psicológica y salud psicosocial. ¿Recuerdan? A eso hace referencia comportamiento del personal a nivel de psicología. Aquí incluye por lo menos si la persona tiene una buena postura ergonómica, si hay caídas a nivel, si hay tránsito o revisión al ingreso o salidas de las oficinas, cómo están, seguras, inseguras, señalizadas, no señalizadas. Ahí también hace
parte de esto, ¿no? Porque eso depende del comportamiento de la persona. Hay personas que como no hay señalización, salen de una oficina, el otro viene con una caja, se estrellan, se genera un incidente, pueden chocar, oye, es que usted no mira por dónde anda, no, pero es que yo tampoco vi que usted venía. Entonces ahí se genera un problema maluquito, ¿no? ¿Listos? Vamos al siguiente título, ¿no? Aclaro, título. Formato de inspección, área, higiene y limpieza, ¿sí ven? Entonces, aquí se evalúan muchas cosas de higiene, comedor, cocina, baños, la disposición de basuras, es si hemos aplicado bien el decreto 280 de recolección de sólidos, si hemos revisado y aplicado el plan de emergencia, en teoría, aquí habrían cosas que ya saldrían a la vista, ya se reflejan, ¿no? Como procedimiento. Aquí incluye también baños de producción, baños de cocina, perdón, de oficinas. Una cosa es el aseo que le tengo al comedor de producción al aseo que tiene el comedor de oficinas. Igual los baños. ¿Cuál es el uso y el trato que se le dan a los baños de producción como el uso y el trato que se le dan a los baños de el personal de oficina? Entonces son dos aspectos completamente diferentes. ¿Listos? Y el siguiente, que es el que nos consolida este formato, les digo, es un formato donde aplicamos puntajes, ese puntaje sale de los formatos que hemos tramitado, hay que sacar porcentajes. Mire, les digo algo, en un momento de una revisión del sistema de gestión, este es el formato que van a revisar, porque este formato consolida y le da más que una radiografía, una ecografía de cómo está la empresa a nivel de salud y seguridad en el trabajo. O sea, este formato, mi estimado equipo, es clave e importante. Y este formato, si ustedes lo ven, aparece en el PHBA. ¿Sí lo identifican en cuál sigla aparece? Échenle una miradita a ver y me cuentan, o nos cuentan. Claudia, para que ajuste los 30 puntos. Oiga, eso fue un desafío, eso fue un reto. No, hágale usted. Ay, Se los dejo a usted. ahí se la devolvió, pues, oiga, eso está bueno, eso está hecha chispa, yo. Oiga, pues, mi estimado, ¿acepta el reto, acepta la misión? Jim, sí. Entonces, esto sería inspecciones. ¿Cómo va esa revisión? Ya que la día lleva 20, ¿quién se va a sumar esos 10 puntos? ¿Serás tú, Lady? Hoy no está ahí, debe estar trabajando, ¿no? Cuando lo conociste es porque le tocó otra doblarse en turno. ¿Qué hubo? ¿Sí lo encontraron? Profe, ¿cómo se llama el formato? Se llama Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad, Promoción y Prevención. Venga, yo también les ayudo a echar un ojito. Venga, a ver por acá dónde es que está. Aquí, venga, a ver. La pregunta es que es específicamente qué. Claro, ¿en qué sigla aparece este formato?
En la verificación. Ah, exacto, exacto. Evaluación de cumplimiento legal, seguimiento y medición. Ahí está, debajito de auditorías. O sea que básicamente con este tema, más con el que sigue, estaríamos cubriendo por formatos y por procedimientos la verificación, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, estamos de acuerdo. ¿Qué dices tú, Lady? ¿Estás o no estás de acuerdo? Sí, señor, sí estoy de acuerdo. Ah, bueno, señora, está bien. Bueno, ya tomaron nota Entonces de tengo eso. 30 puntos. Ay, ¿verdad? Los 10 puntos. Uy, que verdad, Lady. Bueno, se los di a Mateo, pero no quiso. Bueno, sí, está bien. Ah, pero, a ver, Claudia no me dijo. Ah, sí, sí me dijo dónde estaba. Entonces, 30 puntos. Úpale. Hoy Claudia está arrasando, ¿no? ¿Ya tomaron nota del formato, mi estimado equipo? Y por último, mire, y aquí termina el cuadro, ¿sí ve? Ese cuadrito, si hicimos bien la inspección, créame que nos va bien en ese cuadro. Bueno, mi querido equipo, cerramos el capítulo 11 y les voy a presentar los formatos en vivo y en directo. ¿Les parece bien? Les dejo de compartir acá y me voy al software de formatos. Entonces, presentación de parciales, no. Ver, formatos, carpeta digital, formatos de entrega, permisos, matriz de accidentes, formato de reportes, no, permisos de contrataciones, contenido de la tesis, permítame formato de reportes, ahí si no lo tengo acá, tiene toda la razón. Auditoría, EPP, matriz de reporte de accidentes, listo, entonces está acá. Donde dice protocolo de riesgos, formato de simulacros. Permítame. Sebastián se fue. Señora, Que Sebastián se fue. ¿y eso por qué sería Sebas? Porque sucedió una emergencia ahí. Ay, Dios mío, ojalá que todo salga bien. Tremendo. Bueno, mi querido equipo, les voy a presentar primero los formatos de inspección y por último la evaluación del sistema de gestión, ¿de acuerdo? Bueno, ay, Dios santo. Permita que todo salga a favor y que no sea nada grave, ¿no? Porque soy una emergencia. Uy, Dios mío. Bueno, permítame que esté abriendo el programa de Excel. Dame unos minutillos, porfa. Y como pasa el tiempo es rápido, ¿no? Pero bueno, lo importante es que evacuamos en esta clase el tema 11, cosa que en la próxima clase empezamos el tema de riesgos y peligros. ¿De acuerdo? ¿Han echado una ojeadita a la NTC 045? Profe, no. Porfa, les recomiendo que le echen una ojeadita porque aquí empezamos con ese tema en particular. Bueno, permítame que ya me abrió el programa. Ok, Sí. sí.
Uy, el gatico por ahí. Bueno, entonces, aquí está. Bueno, entonces, espera que les dé pantalla y me confirman, por favor, para que hablemos en el mismo idioma y estemos todos sintonizaditos. Ahora sí, ¿cierto? Entonces, mire, Sí, señor. en color naranja, ¿qué va a aparecer? El instructivo del cómo se tramita la inspección, cómo se realiza el formato y qué significa cada término, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, mira, ahí está todo el instructivo para que si hay alguna duda, nos vamos a la consulta. Mira, y nos dice eh, cómo hay que poner la fecha de inspección, cómo hay que... Ay, algo importante, mi querido equipo, que ya que lo veo acá, llega a mi mente. No olvidemos que tenemos ahorita una herramienta importantísima y es el celular. Pero el celular tiene una aplicación que se llama Fotos y Video. Esto nos permite capturar las fotos en tiempo real de la auditoría ocular o detección del problema ocular o la falla ocular, ¿cierto? Para poder tomar la medida preventiva. Pero esa foto debe ir anexa, impresa en el informe que presentamos, ¿de acuerdo? Ejemplo, cada formato, si es necesario, se le anexa una foto, según el caso que haya encontrado, evidenciándolo ocularmente, ¿de acuerdo? Bueno, nos vamos al primero, que sería la auditoría en oficinas. Vean, entonces, atención a esto, mi querido equipo. Este sería el instructivo para saber cómo tramitamos este formato. Entonces, aquí aparece inspección integral de áreas de trabajo. Colocan la fecha, pueden modificarla. Entonces, la fecha sería, hoy estamos a 11/07/2025. ¿Listo? Colóquele versión 1. Bueno, versión 2, versión 1 porque la van a hacer hasta ahora. ¿Listo? Versión Versión 1. Listo. Versión 1. Bueno. Fecha de la inspección. Aquí le colocamos día, mes, año. 11/07/2025. ¿De acuerdo? No lo colocamos en letras, no, en números. Así como lo hemos venido haciendo porque es la norma técnica internacional, según la ISO 9001 en procesos de control de calidad. Entonces, día, mes, año. Participantes de la inspección. Aquí coloca iniciando por usted que es el residente, más las personas que para este tipo de auditoría, porque con él puede estar el jefe del área, que no va a estar en otra auditoría porque no es del área que le corresponde y que le atañe o le compete, ¿no? Entonces, va su nombre, con el cargo va el jefe o auxiliar o empleado en representación de los empleados de esa área que va a estar presente. ¿Por qué? Porque él va a comunicar al equipo lo que encontró y lo que se evidenció, o porque él nos puede aclarar algo que estamos viendo que lo malinterpretamos, pero él nos da razones de hecho del por qué se hace y que debemos también relacionarlas, ¿no? Entonces, esto es una ayuda. Ah, y aparte de eso, si tiene el COPAS, 1, 2 o 3 representantes, o un representante de los empleados total de la empresa, ¿no? Como un ente neutral. Bien, nombre de la empresa, clave, ¿no? Aquí van los datos de la empresa y el NIT. Listo. Empecemos por oficinas de atrás hacia adelante. Entonces, aquí nos da una serie de aspectos que nosotros debemos de evaluar según ¿qué?
según él o la pregunta que nos están formulando en el formato. Ahora, si usted nota que le hace falta algún aspecto, lo anexa al final o lo incluye. Pero recuerde que eso hace que la versión se cambie. Ya sería versión 2 porque usted le quitó o le anexó información que seguramente por el tipo de empresa no estaba, pero que sí se requiere. Entonces, con la flecha amarilla voy a estar señalando dónde me estoy refiriendo. Este formato para inspección de oficinas cuenta con las siguientes columnas. Primero, calificación. Cumple. Permítame, ampliamos acá para que se nos vea completico. Entonces, cumple, sí o no, cumple parcial, no cumple o no aplica. ¿Dónde colocamos esto? Al frente de cada pregunta que corresponda, le colocamos sí, no, de acuerdo a lo que usted ocularmente y evidenció con su equipo. Observaciones. Entonces, la observación del por qué sí o el por qué no. Anexa fotos, sí o no. Entonces, de ese punto en particular, de este tema de iluminación, en esta primera pregunta que hace referencia a iluminación y a oficinas, anexo, sí o no fotos. Usted le coloca sí y saben que al respaldo están impresas las fotos. Listo. Prioridad. Acá hay tres tipos de prioridad. Alta, baja, perdón, alta, media o baja. Entonces, de acuerdo a la gravedad, usted le da el tipo de prioridad a que pertenece. Plan de trabajo es qué vamos a realizar, ¿correcto? Ahí describe, se va a realizar esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Sí? Usted describe qué se va a hacer para solucionar lo que vio o lo que ocularmente observaron. Posteriormente nos dice responsable. ¿El responsable de qué? De esa área a quien le vamos a asignar a delegar. Si no vamos a delegar o asignar, pues nos correspondería a nosotros efectuar esa o hacernos cargo de esa responsabilidad en particular. El seguimiento. El seguimiento es cuándo debo hacer la siguiente auditoría, en 15 días, un mes, 2 meses, 6 meses, de acuerdo al tipo de prioridad que usted encontró y de acuerdo a la novedad que usted encontró. Y cierre de actividad es cuando usted verificó, constató ocularmente que efectivamente se cambió, se reorganizó, se hizo, o sea, se corrigió de raíz la situación, ¿de acuerdo? Mientras tanto, hasta que no se solucione, no llenamos ese espacio. Es aconsejable colocarle día, o sea, día, mes, año y hora en que hice el cierre, ¿de acuerdo? Es aconsejable, no aparece ahí, pero es recomendable. Es más, por seguridad nuestra debemos de hacerlo. Es mejor librarnos de cualquier circunstancia, ¿vale? Claro, entonces, los encabezados, recuerden que estos encabezados se aplican para todos. Algunos formatos pueden tener uno o dos casillas más, señora. Yo le pregunto, profe, la inspección para las diferentes, digamos así, empresas, usted dijo que la inspección dependía mucho si, por ejemplo, si era una empresa que se trabajaba producción en línea, ¿sí? O sea, que siempre está produciendo. Entonces, la inspección ahí sería más frecuente que en otras empresas. Exacto. Por ejemplo. Por eso hay Por ejemplo, si fuera una empresa, si fuera una obra civil, entonces cada cuánto se haría la inspección.
O si fuera de otro índole, ¿cada cuánto se haría? El índice de auditoría se hace por área. Si yo veo que en esa área, especialmente en una obra civil, en el área de oficinas, hay problemas de iluminación que no se ha corregido, que está generando problemas, yo debo programarla en la semana, es decir, en 8 días, dando espacio de la compra y del cambio, una vez hecha la solicitud que radiqué. ¿De acuerdo? Cuando es Muy bien. cuando es Y la producción inspección se hace sobre la planta física, de 2 sobre, al día. sobre la planta, sobre los procesos y sobre el personal, o sobre específicamente se hace la inspección sobre qué. Sobre el proceso, sobre la estructura, sobre lo que se está haciendo, lo que puede generarle problemas al empleado o a la planta como tal o al proceso, ¿de acuerdo? Listo. Bien. Claro esto, cuando es una producción en línea, hay que hacerlo 1 o 2 veces al día, de acuerdo a la gravedad que pueda presentar la circunstancia misma. Bueno, entonces nos vamos a aspectos a evaluar. Para este caso en particular, entonces, en oficinas se divide en varios temas. ¿Qué temas? Iluminación. En la iluminación dice, se tiene control para evitar el deslumbramiento o reflejos en la pantalla de computadores. Aquí habla precisamente de los equipos de computación de oficina. Cuando hay un problema en el equipo que se torna en la pantalla color naranja, color oscuro, color gris, se difumina o tiene contacto directo con rayos solares, ¿de acuerdo? Entonces, le damos la evaluación, qué se debe hacer y cómo se debe corregir, porque esto afecta o genera una enfermedad ocular al empleado. ¿Se tiene un mantenimiento adecuado en las lámparas? ¿Sí o no? Ustedes han notado que ahorita, por norma, ya no se utilizan las lámparas en argón, sino, es más, ni siquiera en neón se debe utilizar, sino se debe utilizar es en LED. La norma dice que la iluminación en una planta, en una oficina, en un negocio, debe ser LED. Pero el LED tiene una situación. Ustedes han ingresado muchas veces a oficinas, a alguna empresa, a algún negocio, donde de las 5 lámparas, una está titilando. Eso genera problemas visuales, afecta el área del hemisferio izquierdo, generando tensión, presión, nerviosismo y ansiedad. Entonces, aquí es donde se debe colocar la anomalía. ¿Se tiene un mantenimiento de las lámparas? No, incumple, porque si estuviera cumpliendo, ya hubieran cambiado esa lámpara que está generando un problema serio. ¿De acuerdo? Confort térmico, lo que les decía al principio, se cumple con los niveles de temperatura del área de trabajo entre 18 y 23 grados. Vea, el nivel de temperatura en un área de trabajo debe estar dentro de estos niveles. Por eso es bueno tener un termómetro. Sí, ahí por lo menos las farmacias tienen ese tipo de termómetro, donde si la temperatura está por debajo de o por encima de, puede generarle problemas al producto como tal y problemas en la parte anímica al trabajador, somnolencia, cansancio, agotamiento, y eso puede ser un peligro de acuerdo a la labor que está realizando. Hablemos de ruido. ¿Se acuerda que yo les hablé del sonómetro? ¿Las áreas de trabajo cumplen con los niveles de confort de ruido? ¿Sí o no? No, es que hay una máquina que eso, o una impresora que eso cuando la prende, eso es cansón, desesperante, lo estresa a uno, o hay un ruido constante en una máquina que tenemos al lado. O sea, ruidos que pueden afectar y que superan los decibeles, que ya les dije cuál es el nivel de decibeles máximo, que son 80, ¿no? Decibeles tolerantes para el oído. En la parte mecánica, hablando de oficinas, las herramientas de trabajo, uñas, grapadoras, uñas son sacaganchos, grapadoras, perforadoras, son de buena calidad y se encuentran en buen estado, ¿sí o no? Revisa esos detalles,
puede estar oxidada, puede estar doblada, y el hecho que yo me pinche con una grapadora, que yo me pinche con un sacaganchos, me puede generar una infección y puede agrandarse el problema hasta un tétano. Eléctrico, aquí ya nos vamos a la electricidad. Tomas en la oficina, los cables están protegidos y canalizados o están tirados al piso, le ponen una cinta para que la gente no se enrede, una cinta transparente. Hay cables que cuelgan de la pared, hay unas extensiones, lo que no se debe hacer. ¿Las instalaciones eléctricas están protegidas, sí o no? ¿Los cables están amarrados de forma ordenada bajo el puesto de trabajo? ¿O tengo un cable por allí, otro que sale por allá, y cuando yo me voy a parar del escritorio me puedo enredar y caerme, tumbar el equipo, generar un corto, un incendio o daño de la información? Todas las instalaciones eléctricas cuentan con switch y tomacorrientes, o toca pegar los cables para generar que prenda la lámpara, uno de los dos cables y ya se prendió, o los switch están dañados, están rotos, o tienen un corto, está quemado y no se ha hecho el cambio. Carga física, carga física. Se cuenta con descansapiés en todos los puestos de trabajo que lo requieran. Las personas que están más de 4 horas sentadas en un escritorio deben tener el descansapiés. ¿Qué es el descansapiés? Es una superficie con un ángulo que permite que sus pies no estén en el piso, sino que descansen sobre una plataforma angular de 35 grados, el cual permite evitar problemas de circulación en el corte de la articulación y evitar que usted tenga problemas de desoxigenación neuronal cerebral, ¿de acuerdo? Y cansancio. Adicionalmente, el escritorio o mesa de trabajo tiene solo los recursos necesarios, se ve libre de congestión o elementos repetidos o cargados de objetos personales, el escritorio está libre de vasos, pocillos vacíos, residuos de comidas. Es muy común llegar a un escritorio y la persona, para dar a entender que trabajo, llenan de papeles, sacan de donde sea y arruman por un lado por otro. Llega alguien a atenderlo y le toca mirar por encima de los papeles, el arrume que tiene papel. Toman un tinto, no lo botan a la basura, sino dejan el vaso ahí, generando contaminación, generando insectos. Adicionalmente, si cuando compre un tinto, consúmalo al total, no deje cunchitos, no lo deje en la mitad, que ahorita me lo tomo, me lo voy tomando, porque en algún momento puede golpearse con algo, un papel, un libro, unas hojas, se le derrama el tinto en su trabajo o en el teclado y puede generar un corto. Hay personas que comen algo y lo meten al escritorio, se les olvida, y cuando se abre el escritorio, porque el olor es maluco, no sabemos de dónde sale el olor, encontramos que hay un pan mohoso, una arepa mohosa, comida ya dañada, vinagrada, y eso genera insectos, cucarachas que son contaminantes, y aparte de eso generan mala imagen y es un agente contaminante contra la salud. Un escritorio debe estar libre, tenga encima lo que requiere, su equipo, su computador, el portapapeles, para colocar los bolígrafos. Para eso el escritorio tiene cajones, para eso usted tiene un archivador para que archive lo que requiere y deje en el cajón lo que necesita. Pero entre más libre esté en un escritorio, eso se llama una persona organizada. Organizada. Adicionalmente, los equipos de cómputo están limpios, en buen estado y ubicados en los sitios disponibles para su almacenamiento. Muchos equipos se pasa la mano por encima, tierra, ya está, son blancos y ya son amarillos. Usted le voltea el teclado, lo voltea boca arriba y sale de todo, sale mota, sale moho, sale pedazos de papel, sale partículas de comida, arroz. Entonces, debe estar limpio el equipo de trabajo. Las impresoras y fotocopiadoras están limpias y en buen estado, o igual tienen residuos de papel, perforan, y cuando mira uno
en el fondo tiene una cantidad de papel enredado, eso genera contaminación, moho, hongos y daña la máquina, daña los cabezotes. Las oficinas están libres de afiches, listas, papeles o cronogramas pegados en las paredes. El espacio o tablero asignado para la información se actualiza y es estético. No hay que poner post-it regados por toda la oficina. Eso es contaminación visual. Si yo quiero publicar algo, debe haber una cartelera de información de la oficina donde coloque ahí las actividades y estarla actualizando. No que todavía tenemos el calendario del 2020 pegado y no se ha cambiado. Entonces, evitar contaminación visual porque eso hace parte de la auditoría. Afiches, almanaques, información, todo debe ir en un solo sitio. Entonces, mire todo lo que hay que revisar así, muy a nivel de oficina. Siguiente, los libros y carpetas están limpios, ordenados, en buen estado y señalizados. Es decir, las carpetas tienen su rótulo, están limpias, tienen telarañas, están sucias, tienen polvo, tienen moho, están amarillentas. Los puestos de trabajo se encuentran debidamente aseados, incluye estantes, cajones, paredes y detrás de mesas, cables y equipos. Siguiente, los cajones se encuentran cerrados o ajustados. Una cosa es cerrado, otra cosa es ajustado. Un cajón, de acuerdo al nivel de seguridad, debe estar cerrado y no tenerlo abierto. Las sillas están limpias y en buen estado. Hay sillas que en la parte de abajo donde van los rodachines es totalmente negro, con polvo, con barro, porque uno normalmente coloca los pies y queda todas las partículas de barro y eso genera contaminantes, genera virus, genera infección y mala imagen, entre otros. Y incumple exactamente con el SOSOMA. Los pisos están limpios y libres de regueros y obstáculos. O encontramos de que en el piso encontramos un montón allí de cosas, una canasta con esto, una caja allá, cuando todo debe ir en una bodega o organizado en un sitio especial, pero los accesos deben estar libres. Si alguien llega la señora con los tintos, con la bandeja y dejamos un cable o dejamos una caja, se enreda, se cae y puede quemarse o puede cortarse con las partículas de los componentes. Adicionalmente, al finalizar acá, las vías de evacuación están despejadas. Ese tema lo vimos en evacuación y plan de emergencia. Los empleados identifican el procedimiento de notificación de emergencia, salidas de emergencia, conocen el mapa de salida de emergencia, conocen señalizaciones, saben dónde está el punto de encuentro. Eso lo vimos en el plan de emergencia. Y adicionalmente, para cerrar, los empleados identifican el coordinador de evacuación, ruta de salida y punto de encuentro. Entonces, como ve mi querido equipo, mucho de lo que está aquí en la auditoría es producto de lo que hemos visto. Si hemos hecho un buen plan de emergencia, una buena señalización, no va a haber ningún inconveniente cuando se trate de auditar el área de oficina, llámese producción, llámese de el área ejecutiva o la oficina del área de bodegas. ¿Queda claro, mi querido equipo? Sí, señor. Así consecutivamente con cada uno de los formatos. Mire, tenemos el de cocina, tenemos el de bodegas de almacenamiento, tenemos el de áreas comunes, el de botiquín, importante que lo veamos, y tenemos el de comportamiento de personas. Y aquí tenemos el otro que está escondidito, que es el séptimo. Permítame, corremos acá la flecha. Y la inspección de higiene y limpieza. Mire que ese cuadro se hace quincenalmente, vean. Primera quincena, hora de inspección, quién lo inspeccionó y la fecha. Se hace quincenalmente, ¿de acuerdo? ¿Quedó claro, mi querido equipo, cómo hay que trabajar estos formatos? Sí, señor. Bueno, tarea o actividad a realizar.
por favor, y me lo pueden escribir en el grupo, realizar, imprimir los formatos, ya que en la próxima clase vamos a, o si usted puede aplicarlo de una vez en su proyecto microempresarial y con su mapa, ideal, y podemos hacer una socialización para que usted sepa cómo se tramita, qué se debe hacer y cuál es la periodicidad. ¿Queda claro? Sí, señor. Perfecto. ¿Te quedó claro, Claudia? Claudia. Sí, profe, no, pero, o Señora. sea, usted nos está diciendo que son 7 formatos, ¿cierto? Sí, señora. Hay que llenarlos, entonces, diligenciarlos, imprimirlos, o imprimirlos y los diligenciamos en clase. Exacto. Los imprimimos y trabajemos el primero el de oficinas, solamente el de oficinas, Listo. que fue el que se aplicó en clase. Recuerden que la oficina es empezando de atrás hacia adelante, sería oficina de producción. Si no hay oficina en producción, entonces oficina en bodega. Si no hay oficina en bodega, entonces nos vamos a las oficinas generales, ¿de acuerdo? Profe, y en mi caso, que es un hotel, Que es un hotel, no hay oficinas, ¿cierto? O si no, hay solo habitaciones y la parte de la recepción y el entonces, cuarto de mantenimiento. como no hay oficinas, entonces aplíquela en la recepción. Igual en la recepción, mire que hay muchos aspectos que pueden ocurrir en la recepción, ¿cierto? ¿Sí dice ahí? Sí, señor. Perfecto, entonces le colocas recepción, ¿de acuerdo? Vale, profe, listo, perfecto. Ahí aplica iluminación, tú manejas un computador, tú manejas cosas encima del escritorio de la recepción, el aseo, la limpieza. Mire que hay muchos aspectos, si dijera casi todos, se aplican también en una recepción, ¿vale? Que es un Ajá, tipo, la recepción se determina como un tipo de oficina abierta al público, ¿vale? vale, profe, sí, señor, entendido. Entonces, ahorita les envío el formato para que ustedes lo tengan. Esos formatos, atención, deben ir en la carpeta de Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, ¿de acuerdo? Que hacen parte de la tesis. ¿Quedó claro, mi querido equipo? Sí, señor. Yo les mandé unos rótulos para que ustedes separen los temas. Entonces le colocan inspección y auditorías, el nombre suyo y anexa los formatos para que usted sepa de qué tema corresponde cada formato. ¿Estamos? En la próxima clase veremos el que nos resume y el del sistema de gestión, que es el que nos van a evaluar, ¿vale? Es el que nos van a revisar. Entonces, mi querido equipo, después de esta amena clase y sustanciosa clase, cuéntame, Claudia, ¿cómo te pareció la clase y nuestra frase? Muy interesante, profe. No, pues en realidad, pues ese tema es muy bueno. Pues en realidad me gusta el tema de eso de la inspección porque llegará el momento en que uno tenga que hacer eso. Sí, señora. Y yo creo que eso se presenta mucho en cualquier trabajo que uno tenga que realizar de este tema. Y pues la frase, no tengo frase. En serio, no. La envidia es mejor despertarla que sentirla. Dedicado a Mateo. ¡Ay, ay, ay! Sagrado rostro, oiga, fuerte. Ahora se desquita Mateo, ahorita se desquita Mateo, ¿sí o no, Mateo? Ya está listando, ya sacó el examen, ya está afilando la pinilla. Ya está afilando Y el la pinilla. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Lady, bueno, aquí le puso- Profe, bien. La clase estuvo chévere. Me parece interesante, pues, la manera en que uno con unos formatos de pronto así como específicos puede uno trabajar todos esos aspectos en diferentes áreas, por lo menos lo que acabamos de hablar de la parte de que no tengo
¿cómo es que se llaman? Oficinas, ciertas áreas de bodega, ¿sí? O sea, con otros nombres, pero se pueden aplicar también digamos, en mi área, que sería la parte de la recepción. Entonces es interesante ver cómo podemos aplicarlos. Y la frase pues sería que nuestras acciones vencen nuestros miedos. Excelente, muchas gracias. Ahora otra cosa, Vale, más profe. en tu caso que manejas un hotel, ¿cierto? Eso genera una buena o mala imagen ante el cliente y no de la recepcionista, del negocio como tal. Uy, no, en ese hotel, allá son desaseados, son desorganizados, eso es un revuelto de papeles, eso es, no, no tiene un espacio ni siquiera para uno colocarle el codo. Entonces, eso Sí, también, aparte de ser salud y seguridad, también afecta la imagen corporativa de un establecimiento. Gracias, Lady. vale, profe, a Mateo. usted. Uy, 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 Mateo. Buenas noches. Pues sí, mucha tarea, profesor, mucha tarea para llenar. Eh, Clase, que no sé, eh, no sé, entre algo más brilla, mayor es la sombra que proyecta. Entre algo más brilla, mayor es la sombra que proyecta. Vea, pues, interesante esa frase. Gracias, Mateo. Muy amable. Tenemos a Julie. Hola, profe. Hola. Profe, una preguntita. Por su- Usted manda en el transcurso de la noche o mañana los formatos, ¿cierto? Los Ya los formatos voy a que mandar. nos mostró ahora. Los voy a mandar ya. Eso, profe. Pues la clase, sí, porque, digamos, a mí, yo podré sacar, si mucho, uno, porque en el momento, pues si yo puedo, pues puedo sacar todos, los puedo sacar. Si no, puedo sacar por ahí unos varios. No, pues, Listo, no hay problema. Lo importante es por lo que que yo tan lejos. Yo imprimas voy a eso llegar el fin de que vimos semana. hoy. O puedes hacerlo a mano, tranquila, lo puedes hacer a mano, en una hoja cuadriculada. ¿De acuerdo? Ah, bueno, sí, porque ahí me queda dificultad, pues, No, no, sí, profe. lo Pues importante la es clase, que tenga la información y que la respondas, ¿no? Pero puedes hacerlo a mano, tranquila. ah, bueno, profe. Pues la clase me pareció interesante, pues como no me había conectado días, pues la cuestión que estaba tan enferma y el niño, pues tanta cosa que pasó en la casa, entonces, por lo menos no se me olvidó lo que he visto y me sigo esforzando cada día más a ser ser mejor persona. Pues ese es el dilema mío por lo que soy mamá, esposa, tengo un hijo, entonces Claro, la meta mía es seguir luchando y seguir aprendiendo más y ser mejor persona. claro que sí, Ese cómo es el no. lema mío. Qué lindo. Bueno, mi querido equipo, muchas gracias por la atención prestada. Ya les envió el formato de los 7 formatos en un solo libro de Excel para que lo tengamos, ¿de acuerdo? Les deseo el mejor fin de semana. Gracias por su atención a ustedes y a su núcleo familiar. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Hasta luego, profe, Hasta luego, gracias. Claudia, que estés muy bien.